...10:44, segunda parte de La Otra Vía, en una mesa llena de mujeres otra vez, en esta noche de viernes, en la que nos acompaña Marta Zapata. Marta, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. María Canosa, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Luisa López Gutiérrez, muy buenas ¿Qué tal, noches. tía? Y Sara Buenas Carreira, noches. ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Con la Iglesia hemos topado. La verdad es que esta semana se ha montado una buena polémica a costa de la Semana Santa de Ferrol y una respuesta dada por el futuro alcalde de esta ciudad, el candidato de Ferrol en Común, Jorge Suárez, sobre la financiación pública de la Semana Santa, una fiesta de interés turístico internacional que mueve a muchísima gente durante todos los años en la ciudad y en la comarca de Ferrol, que genera muchísimos ingresos. Y Paloma Ferro, para la que el que va a ser, a partir de la próxima semana, alcalde de Ferrol, entiende que el ayuntamiento no debería poner dinero. Sí, exactamente, así lo dijo en una entrevista en Radio Voz. Dijo precisamente pues, que su intención, su propuesta era dejar de subvencionar la parte religiosa de la Semana Santa ferrolana. Bueno, el protagonista asegura que es una propuesta menor, que no tiene importancia, que hay otras prioridades para Ferrol, pero bueno, la idea encendió las calles ferrolanas y creó mucha polémica. ¿Va a dejar de subvencionarlo? Pues me parece fatal, porque hostelería está hundido, sector naval también. Si terminamos con la Semana Santa, que es lo que trae algo de turismo a Ferrol, apaga y vámonos. El dinero público es el dinero público, pero hay una cosa. La Semana Santa también da dinero a Ferrol. Sus caprichos cada uno que se los pague. Me parece perfecto. Tiene otras cosas más importantes a las que subvencionar, ¿no? Sobre todo ayudar al pequeño comercio, a los pequeños autónomos, bueno, hacer crecer la Semana Santa fuera de lo que son los actos religiosos. Sí, no, yo creo que la Iglesia está suficientemente subvencionada como para poder afrontar el gasto de la Semana Santa. Pues a mí me parece muy mal, porque creo que es una fiesta que además aquí en Ferrol está declarada de interés turístico y es muy importante porque viene muchísima gente de fuera a propósito para estas fiestas. Bueno, en las cofradías saltaron las alarmas, aseguran que sin esa aportación municipal no pueden sacar a la calle los tronos, que la Semana Santa en Ferrol se va a acabar. Y aseguran además que sería la primera vez que un poder político, y han pasado por todos los colores, les niega o les cuestiona esa aportación. Llegan nuevos aires a los concellos dispuestos a hacer volar incluso a las vacas sagradas. Que estamos xa en pleno século XXI, unha sociedade avanzada, eu recoñezo o valor turístico da Semana Santa, pero creo que a Igrexa Católica pues, ten fondos máis que suficientes para sufragar este tipo de manifestacións religiosas dentro dun Estado laico. Su propuesta es la de separar religión y turismo en esa celebración. Nos queremos que a Semana Santa continúe e imos destinar a mesma cantidade ou incluso superior pues, a co fin de dinamizar esa semana e de que o turismo e a hostelería sigan tendo ese tipo de inversión. Rompía así el tabú de la financiación de los actos religiosos con fondos públicos, algo a lo que nadie se había atrevido hasta ahora en la ciudad. Jamás. Lo confirma Meca, que estuvo 16 años coordinando las cofradías de Ferrol. Yo es que estuve con todos los partidos, con el Partido Popular, con el Bloque, con Izquierda Unida y el PSOE. Ya te digo, nunca he tenido problemas. El alcalde del Bloque es un medalla de oro de la coordinadora de cofradías. Y el alcalde socialista, Vicente Irisarri, que siempre ha dicho que era ateo, fue el que casi nos dobló la subvención. De 48.000 euros pasaron a 70.000 y con José Manuel Rey Varela de 70.000 a 75.000. Es que esto es turismo. Esto es turismo. En 2006, un informe de la Cámara de Comercio de Ferrol cifraba en más de 30 millones el impacto económico de la Semana Santa para toda la comarca de Ferrolterra, pero también ha ido acaparando cada vez más recursos públicos. La Semana Santa se ha financiado hasta ahora con la aportación de los cofrades y con la subvención municipal, hasta sumar el año pasado más de 100.000 euros de presupuesto. Mira, se invierte en las bandas de música que salen acompañando a los diferentes tronos. Se gasta en flores. Se gasta en telas, por lo que todo lo que es hábitos, vestimentas, etcétera, etcétera. Se gasta en ferreterías, todo lo que es arreglo de tronos, etcétera. La Iglesia, técnicamente, no aporta nada. Pero es que las cofradías son iglesia, entonces ya hacen su aportación de 60.000 euros. Y que sale de los cristianos que formamos parte de las cofradías. Lo que es poner la Semana Santa en la calle, pues podemos hablar de 100 y pico mil euros. Si quitamos 75.000, con lo que nos queda no podemos ponerlo. Físicamente no podemos poner esto en la calle. Desde Ferrol en Común lanzan un mensaje de tranquilidad. Que isto, como digo, é unha cuestión bastante máis secundaria que o principal, que é recuperar Ferrol. Y porque será difícil que su propuesta salga adelante. La candidata del PSOE, Beatriz Estallo, de la que depende Ferrol en Común para llegar al gobierno, ya la ha rechazado a través de Twitter. Bueno,
nosotros hemos estado todos estos días en contacto con la coordinadora de cofradías de Ferrol y nos han contado que Jorge Suárez les llamó para tranquilizarles y también para decirles, y digo textualmente, que una cosa es la ideología y otra el gobierno, que una cosa es lo que quiere hacer y otra cosa es lo que le van a dejar hacer. Pues que vamos a ver qué pasa. Él también decía claramente, nos lo decía cuando se lo preguntábamos en la radio, le explicaba que esto depende de los acuerdos de gobierno, que ya sabemos que estamos en fase de negociación. Luego iremos profundizando en estas cuestiones, pero me gustaría en una primera pasada saber cómo lo veis vosotros. Este tipo de actos religiosos, no solo la Semana Santa de Ferrol, otro tipo de actividades de estas características, ¿deben ser financiados también con dinero público o es una cuestión que debe pues quedarse en el ámbito de la fe privada? Bueno, yo creo que hay que separar la Iglesia del Estado. A ver, desde 1789 eso ha ocurrido y aún no nos acabamos de separar nosotros. Nos está costando un poquito cortar el cordón umbilical. Yo creo que aparte de una subvención, que en este caso, además, me parece lógico que se la quitasen si ellos lo llevaban en el programa, lo habían dicho. Pero bueno, es una subvención muy pequeña, son 54 millones, creo, el presupuesto de Ferrol, pues tampoco creo que 75.000. Pero yo sí, por ejemplo, creo que hay que dejar de ir las corporaciones en pleno presidiendo una procesión. A mí eso me parece una locura. Me parece una locura que el alcalde vaya de alcalde a presidir una procesión. Me parece fenomenal que vaya, pues como un feligres más, como voy yo, vas tú o no vamos, o sea, uno más. Pero confundir y hacer institucional a la Iglesia, sea la católica, sea la que sea, pues yo creo que es un error en esta época y que, por ejemplo, en países donde no hay la separación del Estado y de la Iglesia, por ejemplo, en muchos países musulmanes, nosotros nos echamos las manos a la cabeza por lo que eso conlleva. Es cierto que aquí no estamos en ese nivel, ni mucho menos, sí lo estuvimos en otros tiempos, hoy no. Pero bueno, yo creo que hay que evolucionar y que el camino es, la fe es algo, por supuesto es público para quien lo quiera hacer, pero no es institucional. Luisa. Sí, yo creo que los cambios además políticos que se han sucedido a partir del 24 de mayo lo que deben de traer también es un cambio en la política de las subvenciones, ¿no? Yo creo sinceramente, yo estoy de acuerdo, yo soy creyente, siempre lo digo además cuando hablamos de estos temas, estoy totalmente de acuerdo en que le quite las subvenciones al tema de la Semana Santa y también espero que ahora la gestión municipal se ocupe de muchos casos que hasta ahora estaba haciéndose cargo Cáritas, por ejemplo, casos de los servicios sociales de Coruña en los que se les manda a los usuarios a Cáritas. Entonces, desde el ayuntamiento. Desde el ayuntamiento. Y además es real porque pertenezco a una Cáritas y participo activamente en ella. Entonces creo que es el momento ideal para poner todas las cosas en su sitio y que desde la gestión municipal se empiece a hacer un poquito de poner el foco en las cosas verdaderamente importantes. Entonces, bueno, pues estoy de acuerdo con esta medida. María, ¿y tú? Eu acho moi complicado, porque non creo que sexa fácil neste caso separar o estritamente turístico do religioso. É unha festa de interese turístico internacional, entón eu creo que é moi difícil. Eu non creo que por deixar de dar eses 75.000 euros deixe de facerse a Semana Santa, porque ademais eu creo que a corporación local tampouco permitiría iso. Quero dicir, se eses 75.000 euros que non lles dan pode ser que merme un pouco en que vayan máis ou menos flores, ou que vayan máis ou menos bandas, non creo que vai desaparecer a Semana Santa, creo que tampouco permitiría o Concello, porque nese caso eu creo que chegaría a un acordo, porque a parte turística, exclusivamente turística, que xa digo que é moi difícil de separar, quedaría tocada e o Concello non lle interesa, claro, absolutamente nada. Entón eu creo que o mellor foi unha expresión que dixo así rápida, sen especificar moi ben a que ia dedicar eses cartos. Eu creo que teño moito que falar ainda. Marta. A ver, yo creo que él cuando hizo estas declaraciones estaba pensando desde el punto de vista ideológico, ¿vale? O sea, él por convencimiento, por convicción, dice, no, nosotros no vamos a llegar aquí y vamos a sufragar estos gastos. Yo creo que él realmente no se dio cuenta de que al final es una vía de ingresos para el ayuntamiento. Estoy totalmente de acuerdo con María en que, aunque pensemos que hay una separación, o sea, que hay una separación y que debe de haber, yo creo que también debe haber una separación entre el Estado y la Iglesia, pues en este caso hay un matiz que es puramente económico, o sea, quiero decir, yo conozco bastante la zona de Ferrol, he hablado estos días con... He preguntado, ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? Me han dicho que los hosteleros están atacados.
Pues fíjate, porque hemos hablado con el director del clúster de turismo. No, esto no es una cosa concreta y local, porque hemos querido preguntar en este caso acerca del turismo religioso, de las cifras que se mueven y de si efectivamente podemos hablar, Paloma, de que existe un ingreso importante, también aquí en Galicia, por parte del turismo que tiene que ver con la religión o con las creencias. Sí, decían antes desde las cofradías, es que esto de la Semana Santa es turismo, esto es turismo. Bien, eso significaría, si tomamos por cierta esa definición, que dejar de subvencionar la Semana Santa supondría un ataque directo al sector. Bueno, hemos, digamos, traspasado esta pregunta al clúster de turismo, ellos no quieren dramatizar, pero también instan a los alcaldes a pensarse dos veces este tipo de decisiones. Hay que sopesar muy bien cada una de las acciones que hacemos, porque hay decisiones que pueden parecer que no son importantes y sin embargo en el tiempo sí lo son. El turismo religioso crea marca. Pongo como ejemplo la Semana Santa de Sevilla. No debemos olvidar tampoco que en Galicia hay dos grandes picos de alojamiento de turistas en todo el año. Uno es sin duda ninguna la temporada estival, pero el segundo en importancia es la Semana Santa. Insisten en que el turismo religioso es una fuente importantísima de ingresos para este sector. Que según los datos de la OMT, en el año 2014 fueron más de 330 millones de turistas en el mundo por ideología religiosa, ¿vale? Ni podemos olvidar que el Camino de Santiago en el año 2014 generó más de 250.000 de viajeros que hicieron el camino y la mitad de ellos internacionales, que se convierten automáticamente en embajadores de nuestra tierra, de nuestra riqueza. Sin duda ninguna, el turismo religioso es muy importante para nuestro sector y por lo tanto nosotros entendemos que es una base en la que debemos seguir trabajando. Bueno, Francisco González es el director del clúster de turismo de Galicia, que representa el 90% aproximadamente del sector turístico en nuestra comunidad. Y que nos decía eso, que más de 330 millones de turistas se movieron el año pasado por cuestiones religiosas, Sara. Y también el fútbol. Hay un turismo de deportes también. Claro, y también hay un turismo, pues de, a lo mejor es preferible, que no digo que Ferrol no tenga que tener la Semana Santa, porque no tengo ni idea, y aparte, bueno, que yo no estoy, a mí no me gustan las procesiones de Semana Santa, me parece una cosa antigua y hasta me dan miedo, me dan un poco de malfario. Y de hecho yo no he ido nunca a Andalucía, porque la época que me vendría muy bien es Semana Santa y vamos, huyo de ahí como... Pero hay muchas cosas que pueden atraer el turismo y no sé, hay gente que hace el turismo de camelias, por ejemplo, vienen vuelos desde Inglaterra a Galicia porque tenemos una colección de camelias magníficas y hacen un recorrido la ruta de la camelia, es decir, hay muchísimas formas de atraer el turismo y de hacer cosas diferentes, tenemos una región maravillosa y lo que sí yo creo es que también me parece muy interesante y muy refrescante esto que aportan lo de las mareas, por eso de decir, bueno, pues se pueden hacer otras cosas a lo mejor. Bueno, pero yo creo que se pueden hacer, estoy de acuerdo contigo, Sara, que se pueden hacer. Y yo tampoco soy, o sea, quiero decir, yo nunca he ido en mi vida a una procesión y no... Yo he ido muchas. Yo no, y no tengo, es que no tengo, es algo que no me llama. Pero cuando ya hay un histórico de unos ingresos durante muchos años... Hombre, yo creo que sobre todo es porque estamos hablando de 75.000 euros. Claro. Porque estuve mirando en la web de Ferrol, que no sé si es correcto, a lo mejor me he equivocado y lo he hecho mal. Pero he mirado que, por ejemplo, decían, bueno, aparte de los 54 millones, que es el presupuesto de la ciudad, he visto un apartado de pagar la deuda y tal, y he visto intereses de demora 100.000 euros. Bueno, con pagar a tiempo los créditos, ya se ahorraban ese dinerito, quiero decir, hay muchas cosas donde se le puede meter mano. He visto otra partida que pone productividad de alcaldía, que yo anduve dándole vueltas y... ¿A qué sería esto de la productividad? 50.000 euros. Era el sueldo se llama productividad, era un complemento, era lo mejor para otra Ahora cosa. que has hablado de ese elemento refrescante, espera un momento, María, que enseguida te dejo, pero ahora que has hablado de ese elemento refrescante que dices que pueden traer las mareas, ya sabéis que esta semana se ha hablado de concellos rebeldes, que estarían liderados, bueno, un poco desde aquí, desde A Coruña, con esa idea de traer al resto de los alcaldes o alcaldables de ciudades, no solo de aquí de Galicia, sino de otros puntos de España, en las que ha cambiado de signo. Nosotros, Paloma, hemos querido tantear un poquito y ver cómo está la sensibilidad en este sentido con el resto de los alcaldes, pues por ejemplo, ciudades como Santiago de Compostela o la ciudad de A Coruña. Sí, porque son varios esos los concellos donde entran vientos nuevos, ¿no?, que podrían cambiar esa relación municipal con la Iglesia. Son A Coruña y Santiago, dos de ellos. Hasta ahora gobernaba el PP y a partir de ahora lo harán las mareas ciudadanas. Les hemos preguntado a los representantes de Marea Atlántica y también de Compostela Berta hasta qué punto están dispuestos a subvencionar esos actos religiosos. Su respuesta no es del todo clara porque ahí también, digamos, se mueven en la delgada línea que separa lo puramente religioso y lo cultural o turístico.
Que a Igrexa non só ten aquí unha proxección religiosa, senón tamén patrimonial, tamén turística, non? Vencellado ao camiño, que para nós ten evidentemente un peso específico cultural, pero para a Igrexa tamén religioso, non? E hai que por ese tipo de cuestións en riba da mesa e concilialas. Dito isto, tamén defendín durante toda a campaña que cada quen tiña que estar o seu, non? Eso, claro, é algo que hai que mirar, non? Ata que punto é un feito religioso puramente ou ten un poder de atracción, non, para o turismo. Outra cousa é que o que se subvencionen dentro dos concellos sea directamente o acto religioso en sí, non, como puro acto confesional. Eu creo que aí o principio de laicidade sí que ten que imperar, non, porque os poderes públicos deben manter unha neutralidade sobre o feito religioso, non. Bueno, también hemos querido saber si van a participar en actos religiosos ligados a celebraciones tradicionales en las que están presentes autoridades de alto nivel, por ejemplo, en la ofrenda al apóstol en Santiago. Los dos han sido bastante claros al respecto, nos han dicho que, bueno, nos han dado a entender que se van a escapar en lo posible a ese protocolo, pero que saben que va a estar muy complicado hacerlo. Sí, eu creo que non debe haber ningún culto religioso que sea oficial, ¿no? E a participación como alcalde nun culto religioso, pues, bueno, implican esa perda de neutralidade, e máis alá de que, repito, hai actos institucionais ou actos protocolarios onde, bueno, pues si imaginemos que hai unha reunión da Conferencia Episcopal na Coruña, ¿no? Bueno, pues o alcalde, evidentemente, debe ser anfitrión e debe comportarse como tal, ¿no? Aí estamos xa entrando nunha cuestión que é a cuestión protocolaria, non? Pero, bueno, eu entendo que non. Eu entendo que, como representante institucional, o que non lle toca é facer un exercicio, un posicionamento religioso nun acto que evidentemente é un acto religioso e un acto de posición religiosa, non? Bueno, neutralidad institucional, pero mucha ambigüedad en sus respuestas. Habrá que ver si cuando lleguen al gobierno va a ser, bueno, eso de lo que quiero hacer o lo que me dejan hacer. O lo que me dejen hacer. Sí, pero de todas formas, a mí hay cuestiones de las declaraciones de ambos, tanto de Martiño Noriega en Compostela como de Xilo Ferreiro en A Coruña, que parecen dejar claro esta idea que decía antes Sara de esos aires nuevos que pueden llegar a nuestros ayuntamientos, que cosas que dábamos por sentado que eran así, pues por ejemplo la presencia del alcalde de Santiago en la ofrenda al apóstol, o en el caso de la ciudad de A Coruña, la presencia del alcalde en esa función del voto, que es esa ofrenda que se hace a la Virgen del Rosario, quizás desaparezcan. E non pasaría nada. No, yo no digo que pase o no, os pregunto, ¿qué os parece que esto de repente deje de ser? No solo que deje de estar el alcalde como tal, sino que deje de estar el ayuntamiento representado, es decir, no que se mande a otro concejal. Bueno, pues yo no voy porque no creo, pero vete tú. A mí non me parece mal, pero quería comentar unha cousa de antes, é que creo que estamos demasiado afeitos a medir todo por cartos. A mí non me parece tan grave que deixen de achegarse 75.000 euros cando, por exemplo, se van facilitar outras cousas para que sí exista a Semana Santa. Por exemplo, van deixar de cortar o tráfico para que haxa procesión? Non dixeron nada diso, que sería moitísimo máis catastrófico que deixar de recibir eses ingresos. Ou van, de algunha maneira, impedir que se realiza a procesión, que sería unha maneira de afastarse completamente da igrexa, evitar ese acto. Non. Entón, non me parece tan grave que non vayan aos actos religiosos presidindo, que eu tamén abogo porque os alcaldes vayan como un feligrés máis se quere ir na procesión e non como unha representación institucional, non me parecería nada mal, e parecería moitísimo peor pois que non lle cortasen o tráfico, por exemplo, cando se corta pois para unha maratón. Quero dicir que debe un trato máis igualitario a partir de agora. Eu creo que o que vai haber es eso, un trato máis igualitario. Y que en los actos no estén representadas las instituciones municipales, en este caso. Non teñen por qué. O mellor nunha maratón, que nunha maratón, por exemplo, ou nunha carreira popular, non están. Quero dicir, a ninguén lle parece mal. Ou nunha competición... Bueno, sí que suelen estar, Non sempre, non? A veces, sí, bueno... No es oficial. No es oficial, pero... A mí esa bueno, imagen les va del alcalde... El comandante de puesto de la Guardia Civil, no sé, el médico, el juez, pero ¿qué es esto? O sea, es una película Berlanga, seguimos grabando en blanco y negro. Que yo que conste que me parece fenomenal que exista la Semana Santa y que la gente vaya a la calle, y es lo que dices, es decir, por ejemplo, tú tienes a 1.000 personas, o 2.000 o 500 personas en la calle y tienes que atenderlas, pues tiene que haber calles cortadas o no, ambulancias, policía, pero eso es otra cosa, centraos un momentito en el tema de los actos, en el tema de los actos. Imaginaos, claro, imaginaos... normalizan moito máis rápido do que pensamos. Esto voy a preguntar, ¿vosotros creéis que se va a rasgar alguien las vestiduras si, por ejemplo, el alcalde de Santiago no participa en la ofrenda al apóstol? Un exemplo, que eu creo que agora non estou segura. Me refiero, si va a ser unha cosa terrorífica. Alguén seguro. Non, mira, eu creo que foi en Pontevedra, Lores, o primeiro ano que foi investido como alcalde, creo que non foi a procesión. Ese ano comentouse moitísimo. O ano seguinte xa era o normal. E todos estes anos que leva
É o normal, quero decir, estamos dando de moita importancia. De la corporación municipal, primero, que no aporta nada, que ellos representan a una amplia variedad de perfiles de ciudadanos y precisamente por eso no deben de estar allí. Yo creo que no deben de estar allí, os lo digo desde el punto de vista es una cuestión de como fe, creyente, claro. Yo sí, yo tengo fe y voy con todo el fervor a una procesión y veo a un señor que sé positivamente que le importa un pito, que está ahí por estar, pues a lo mejor incluso hasta me ofende y digo, mira, yo no tengo necesidad de que estés tú, la procesión va a funcionar igual, va a salir igual, porque somos nosotros los que lo hacemos. Mañana no, el Ayuntamiento de Coruña deja de hacer cosas para San Juan, por ejemplo, y la gente va a seguir yendo a la playa a poner su hoguera. Le hemos preguntado también a un representante de la Iglesia para saber qué opinan de todo esto, Paloma. Hemos hablado con el padre Alonso, que es el cura de la localidad coruñesa de Oleiros. Él considera un error cortar el grifo de la financiación a actos pues, como la Semana Santa, porque considera que son eventos que trascienden lo puramente religioso, que se mueven en un ámbito cultural y casi folclórico. Los actos religiosos, las procesiones, las Semanas Santas, ya trascienden lo meramente pastoral o religioso. Es algo más, es algo cultural, hasta folclórica si quieres. Igual que otras comunidades pues financian pues, las fallas o financian la feria porque es un imán de atracción de turismo. Bueno, el padre Alonso va un paso más allá, desmontando ese argumento que utilizan estas nuevas fuerzas políticas un poco para separar lo institucional de lo religioso. Dice el padre Alonso que España es un Estado aconfesional, pero solo en teoría, no en la práctica ni en lo sociológico. Yo creo que es un Estado confesional en el que los fieles católicos son mayoría, sociológicamente son mayoría. No es una mayoría practicante, pero sí sociológica, en el que pues, la gente se bautiza, la gente se casa, la gente se entierra por la Iglesia, ¿no? Aunque no sean todos católicos practicantes. Me gusta el fútbol, no voy al campo todas las semanas. Voy pues cuando me apetece, voy cuando me invitan, voy cuando pago la entrada. Bueno, pues ahí queda la polémica servida en la mesa de si es un Estado confesional en la realidad o no, o simplemente en teoría. ¿Creéis que vivimos en un Estado confesional? No, en la práctica es un Estado católico. En la práctica, es decir, hay una tragedia tremenda y hay un funeral de Estado católico. Claro, es que esta es otra de las preguntas. Pues, y por ejemplo, ha habido alguna vez que ha habido, pues, no sé, muerte de militares en no sé dónde, y a lo mejor los militares eran chicos de procedencia extranjera que seguramente tendrían, o no lo sé, otras religiones, ¿no? O podrían tenerlas. Es decir, que ni siquiera tienes que dar por supuesto que todo es, porque seas de Ourense o seas de Coruña, vas a ser católica. A lo mejor estás bautizada, pues sí, porque no lo has elegido tú, pero luego no has vuelto a pisar la iglesia. Y dice el padre Alonso que hay una mayoría religiosa sociológica. Hombre, yo creo que es poco... España es una religión un poco de chichinabo, ¿no? Es decir, somos católicos porque no somos apóstatas, pero poco más. Pero vamos poco. Claro, quiero decir que en la Semana Santa ahí es cierto que hay un turismo de tal, pero ¿qué turismo hay de playas? Entonces, a lo mejor si calculamos cuántos españoles van a las procesiones y cuántos van a las playas y a la montaña y se van a Canarias o a donde pueden, pues a lo mejor resulta que las cuentas no salen tan religiosas, ¿no? ¿Esto es un Estado confesional, Luisa? Hombre, pues yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Además, creo que la Semana Santa es lo menos religioso desde mi punto de vista que puede existir. Bueno, lo decía este sacerdote, que a él le parece que a mí me parece un folclore, de verdad. Yo nunca he participado. ¿Tú no la vives así? Yo no la vivo para nada. Es que creo además que la fe y la espiritualidad va mucho más allá que una vez al año ir a una procesión y rendirle tributo a una figura. De verdad, creo que no... Para mí no es religioso, aunque lo hemos asociado, obviamente, al ámbito religioso y tiene mucho más que ver con la cultura y con la tradición que nos han impuesto y, de verdad, yo lo digo así, la Semana Santa de Coruña me parece ridícula, el ver lo que dices tú, a mí me da mucho miedo, o sea, el ver a estos señores... Eso le pasa a mucha gente con la imaginería religiosa, que a veces es un poco tétrica, con todos mis respetos, pero bueno, vivimos en un Estado confesional, laico, todavía no hemos dado ese salto definitivamente. Yo creo que no nos desligamos completamente, precisamente por todos los actos oficiales que hay que no... Los funerales de Estado, todo lo que tiene que ver con ese crucifijo que todavía se ha visto hasta hace nada en los juramentos o las promesas de cargos por parte de ministros, por ejemplo. Ainda non nos desligamos de todo. Eu creo que se as autoridades deixasen de asistir como autoridades... Aunque fuesen practicantes, aunque despois fuesen a lo mejor de forma personal. Pero que a mí gustaríame moitísimo máis que fosen por vontade propia, que non porque necesitemos que nos representen. Porque eu considero que moita xente que está representada por eles non se sinte identificada.
Entón, se van eles porque sí, pareceme estupendísimo, e tamén faría moitísima máis ilusión. Seríamos máis a confesionais. Bueno, decías antes que tú crees que todo esto no hay que medirlo con dinero, o Non que el só dinero con debe gastos. ser lo único que nos sirva para medir, pero la verdad es que todo esto, Paloma, ha abierto otro debate. Otra vez, decía Jorge Suárez, creo que la Iglesia tiene dinero suficiente como para financiarse en este sentido, y hay muchos que siguen defendiendo que la Iglesia en este país es una privilegiada con respecto a la financiación y al trato económico y con Hacienda que tiene. Sí, la gran pregunta sería ¿cuánto dinero público recibe la Iglesia? Bueno, esto ha variado a lo largo de la historia. Desde 1978 y hasta 1988 la Iglesia tenía una partida fija en los presupuestos del Estado. A partir de 1988 se le asigna una asignación tributaria. Se crea una asignación tributaria que es en torno al 0,52% del IRPF, pero como no es suficiente, se mantiene también un complemento en los presupuestos del Estado. Esto funciona así hasta el año 2007, cuando el gobierno de Zapatero elimina ese complemento fijo en los presupuestos y mantiene solo la asignación tributaria, pero la eleva hasta el 0,7% del IRPF. Esto significa que hoy por hoy, en teoría, la Iglesia recibe solo lo que los contribuyentes de forma voluntaria deciden aportar a través del IRPF. Es esa casilla que se puede marcar con una X a favor de la Iglesia Católica en la declaración de la renta y por la que destinaremos el 0,7% de los ingresos a la Iglesia Católica. Aunque aquí también hay polémica con la voluntariedad, porque si yo marco esta casilla no me lo van a quitar a mí, lo quitan del total de los contribuyentes. Por tanto, de alguna forma todos los ciudadanos, quieran o no, están contribuyendo a la Iglesia Católica. Bueno, ¿cuánto sería esta cantidad que recibe a través del IRPF? Esta es la variación desde el año 2006 y hasta el 2012, que es el último proporcionado por la Conferencia Episcopal Española. Como ven, a partir de 2007, cuando se hizo ese cambio y se quitó el fijo en los presupuestos, se ha mantenido más o menos estable en el entorno de los 240 o 250 millones de euros. Esta es la cantidad que la Iglesia reconoce recibir del Estado, pero existen otros muchos fondos públicos que llegan no solo del Estado, de comunidades autónomas y también de ayuntamientos, y les llegan vía subvenciones directas, pago de nómina a trabajadores o exenciones fiscales. Vamos a ver con detalle algunas de ellas. Las cifras que les vamos a ofrecer, hay que hacer una aclaración, son cifras aportadas por el Observatorio Europa Laica, que lucha, entre otras cosas, por la autofinanciación de la Iglesia. Es decir, no son cifras, digamos, concretas, porque estas partidas están disgregadísimas entre los presupuestos del Estado, los de las comunidades autónomas, el BOE, los boletines de las comunidades. Es casi imposible cuantificarlo. Vamos a ver esas cifras que aporta Europa Laica. La primera partida sería para enseñanza, pago a profesores de religión y pago también financiación de centros concertados católicos. Serían unos 4.900 millones de euros. Otra partida. Bueno, sí, tener en cuenta que sí que tenemos la cifra de Galicia. La Xunta de Galicia este año ha destinado a este fin, al de la financiación de los centros concertados, 235 millones de euros. Siguiente partida sería obra social asistencial, unos 2.000 millones de euros recibiría. Para hospitales, 900 millones. También el pago a los capellanes del Ejército, 50 millones de euros. Y para el cuidado y el acondicionamiento del patrimonio de la Iglesia, que serían 600 millones. Y además de todo esto tenemos lo que se ahorran impuestos, porque está exento del IBI, patrimonio, sociedades, donaciones, serían en torno a los 750 millones de euros. Bueno, como les decimos, son cifras aproximadas porque la Iglesia sí que tiene que presentar una memoria justificativa de financiación, pero no aclara estas partidas porque considera que no son pagos públicos, sino que son pagos por servicios que está realizando la Iglesia. Por eso en muchas ocasiones se les ha acusado de falta de transparencia en sus cifras, y es que el Tribunal de Cuentas nunca ha fiscalizado a la Iglesia, cosa que sí ocurre, por ejemplo, con las ONGs. La Iglesia Católica está protegida por el acuerdo con la Santa Sede de enero de 1979, que la salva de dar cuenta de sus gastos del dinero público. Concretamente, se establece que los fondos que el Estado español destine a los obispos a través de los presupuestos del Estado deberá cuantificarlos conforme a los fines que la institución fije y que deberá explicar a través de un relato que ésta haga de los gastos a través de esa mencionada memoria. Bueno, estos acuerdos han recibido numerosas críticas, no solo por la falta de transparencia, sino porque fueron negociados, que no aprobados, antes de la Constitución de 1978, así que desde algunos sectores se les acusa de ser inconstitucionales. Marta, ¿tú crees que la Iglesia Católica en este país es una privilegiada?
Hombre, pues yo estaba escuchando ahora esto y tomando aquí alguna nota y bueno, yo que ya estaba moviendo la cabeza, ya estaba diciendo, es que no me parece para nada justo que no tenga que dar cuenta de... O sea, por un lado está diciendo lo que ingresa y en qué lo gasta. Pues yo creo que tiene que eso tenía que estar regulado, ser máis transparente. Sí, totalmente. María. Creo que se lle están facendo concesións que outras institucións non se lle fan, eso, bueno, creo non. Os datos falan. Esta idea del dato. Hay 3 religiones en este país, 3 confesiones, que son las que se consideran de gran arraigo, este es el nombre que reciben, el judaísmo, el islamismo y la Iglesia evangélica. Estas 3 confesiones, a través de sus 3 fundaciones y 53 agrupaciones locales, reciben, según nos ha contado el Ministerio de Justicia esta semana, 900.000 euros en total a través de una fundación, es la Fundación Pluralismo y Convivencia, que depende del Ministerio de Justicia. Luisa. Sí, yo no sabía si en las cifras que estaban dando estaba incluido el piso de Rouco Bar. Nos imaginamos que de alguna manera estará. Que eso fue un regalo por el que tampoco tendrán que declarar. Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con vosotras, pero bueno, recalco otra vez la idea con la que inicié. La Iglesia a día de hoy se está haciendo cargo de muchas situaciones sociales dramáticas que están pasando pues, en nuestros vecinos, en la gente de nuestro barrio, y bueno, efectivamente tiene unos privilegios con los que no estoy absolutamente de acuerdo, pero también espero que desde el Estado se asuma esa responsabilidad que hasta ahora yo veo y vivo que está dando respuesta a la Iglesia. Yo recuerdo cuando se pasó de entrar en los presupuestos al IRPF, que fue un acuerdo con el gobierno Zapatero, que hubo quien puso el grito en el cielo y dijo esto es la hecatombe final y tal, y ya ves, ha ganado más, de hecho. Y es muy interesante que sean los católicos, o la gente que se confiese católica, la que financie a la Iglesia, como yo financio el club del no sé qué o pago la cuota de no sé qué otra cosa. Entonces eso es me parece muy higiénico. Y hombre, es cierto que la transparencia es inexistente, pero teniendo en cuenta cómo es nuestra clase política y nuestras instituciones, pues va a juego con el resto. Tampoco vamos a... No le vamos a exigir más que los demás. No, vamos a exigirles lo mismo, pero bueno, no podemos hacerlo todo de golpe el mismo día, porque es que estamos exigiendo desde hace 3 meses, o 3 años, o 2 años, 1 año. Y en ese sentido, nosotros tenemos las mareas, tenemos a Podemos, y ellos tienen al Papa, que está haciendo esa labor, ¿no?, de levantar los manteles. ¿Hay marea, dicen también en el Vaticano? Bueno, yo creo que, fíjate, curiosamente, yo creo que de esta crisis he aprendido que la modernidad y un poco el darle la vuelta a las cosas vino, por ejemplo, a mí el Papa me parece que es un poco lo más parecido a una marea que puede haber dentro de la Iglesia, dentro del canon de la Iglesia. Y, por ejemplo, a mí me parece que el otro poder que teóricamente era muy conservador y que ha demostrado que no lo es la judicatura en España, ¿no?, que han demostrado, bueno, que en casos de apuro ahí están. Pero bueno, sí es cierto que es una locura, estas cifras son un auténtico delirio. También es cierto que la Iglesia, el patrimonio de la Iglesia, yo lo defiendo porque yo creo que no se puede entender España ni Europa sin la cristiandad, o al revés, no se puede entender la cristiandad sin Europa, ¿no? Y hombre, nosotros, mucha gente dice, pues que vendan tal, hombre, pues que no puedes vender algunas iglesias. Otra cosa es que a lo mejor, bueno, las utilices... No se matriculen otras. Claro. Y por cierto, hay que decir que el proyecto de ley hipotecaria que se aprobó el año pasado eliminaría esa posibilidad. Aún tiene que ponerse en marcha todo esto, pero vamos. No, claro, y lo que no puede ser es que él sea el cura, párroco, el obispo, lo que sea, el que decida, haga y deshaga sin que nadie sepa ni lo que está pasando. Pero bueno, dentro de... Pero tampoco puede un... Ahí también hay un problema que yo creo que los que estamos dentro de la institución, pues que mereceríamos un poquito más de voto. Porque formamos parte de esa comunidad. Del detallito de las mujeres. Por no hablar del detallito efectivamente de las mujeres, pero es que aparte no pueden decidirlo todo el clero, o sea, es que al final, entre comillas, los clientes también tendremos voz y voto y poder decidir muchos temas. Tú imagínate que tú das todos los meses 200 euros a la Iglesia porque eres una persona muy concienciada, pues lo normal es que digas, ¿cómo? ¿Qué está pasando aquí? Los gastan. De hecho, en el cónclave que eligió a Francisco había un movimiento tremendo de los americanos, de los norteamericanos, de los cardenales, precisamente porque ellos estaban muy obligados por sus diócesis, por su gente, porque allí en Estados Unidos es el sálvese quien pueda. Entonces, ellos tenían que rendir cuentas, ellos sí tenían que rendir cuentas a sus feligreses. Esa transparencia que nosotros exigimos
hoy, ya lleva muchos años ejerciéndose en Estados Unidos. Entonces ellos estaban en plan como, aquí las cositas claras, vamos a darle una sacudida a la historia. Pero esa apertura eu creo que é moi boa, incluso para eles mesmos, que ás veces non o creen, porque se vería, últimamente só escoitamos as novas malas ou negativas, ou do que fixo mal a Igrexa agora ou hai anos, non? Fai moitísimas cousas boas, entón esa apertura é bo para corrixir o malo e tamén para potenciar o que se fai ben, que o hai, é moito, claro. Unha institución que vive en crisis. Una Exactamente. institución que vive en crisis que debería ser la principal interesada en Pero también satisfacer... está en crisis los políticos, la clase política. Yo creo que es lo que decía Sara, estoy totalmente de acuerdo con ella. O sea, que vamos a pedir transparencia, si es que al final es todo lo mismo, porque yo creo que la política, hay mucha política en la Iglesia. Vamos a dejar a la Iglesia un momento, que no nuestros políticos, sino muchas otras cosas. Diego García, buenas noches otra vez. Pasa. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Porque hoy tenemos muchas cosas encima de la mesa que tienen que ver con políticos, con no políticos, con un poco de todo. No sé cómo resumir muy bien la sección esta semana. Bueno, sí, hay muchas cosas. Yo voy a empezar por una pregunta. ¿Habéis cenado ya? No. Vale. Pues Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sí. El miércoles, ayer y hoy, no tengo ni idea. Una cena que le habría dado asco hasta al mismísimo Alberto Chicote. Para empezar por el menú. Vamos a ello. Tortillita francesa para Pedro Sánchez, pescado para Pablo Iglesias y compartieron una ensaladita. Más cutre que comer en Supervivientes. ¿Quién pagó? Pues Pedro Sánchez. Aquí no había dudas. Nunca jamás en una primera cita debe pagar a alguien cuyo peinado es una melenaza morena recogida con una coleta. Hay que ser caballeros, Pedro. Muy bien. Se habló de lo que esperaba todo el país, de la afición al baloncesto de ambos y ya. De pacto solo ha trascendido que el PSOE no tiene intención de pactar con el PP, sorpresa, sorpresa, y que Podemos deja en manos de sus dirigentes territoriales los acuerdos tras las últimas elecciones, sorpresa, sorpresa también. Como no se sabe nada más, nos vamos a ir a Twitter, que allí siempre saben absolutamente de todo. Vámonos a Twitter, primeras imágenes, ¿vale?, de Pedro Sánchez, entrando a la reunión con Pablo Iglesias, mostrando sus intenciones. Como con Ciudadanos también hay que negociar, podemos ver imágenes de las negociaciones entre Albert Rivera, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Muy duras, ¿eh? Y las negociaciones también. La cena fue en el reservado de un hotel, todo súper secreto, pero la revista El Jueves pudo tomar esta instantánea. En fin, en general, que hay tan buen rollo, pues que el PSOE ya no pertenece a la casta. Fenomenal. Bueno, esto solo lo puede mejorar una persona, Ortega Cano, si no bebe y no hay un coche cerca, claro. A Ortega Cano le han concedido el 3er grado y ha salido de prisión esta mañana. ¿Por dónde? Os preguntaréis. Bueno, pues muy fácil, viniendo de él, solo podía ser por la puerta grande. Entre sus primeras palabras, en libertad, decirle a Pedro Sánchez que actúe con templanza porque estamos ante un momento crucial para España. Madre mía, what the fuck. No lo dice un cualquiera, es alguien que estando más borracho que Pocholo en Ibiza, pilla su coche, invade el carril contrario y mata a otra persona. Esto es terrible. Señor Ortega Cano, ¿cómo estamos tras semejante declaración? Y estamos tan a gustito. Bueno, a gustito está Ortega Cano, pero ¿cómo ha reaccionado Pedro Sánchez? Tenemos una exclusiva que ni las de Pedrerol, y si no, desmiéntemelo. Justo después de llamar a Sálvame, el líder del PSOE nos ha dado el testimonio que hará que La Otra Vía se lleve un premio Pulitzer. Bueno, mientras este león se ríe, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, directamente se mofa, se burla, sí, de todos nosotros con la nueva ley de enjuiciamiento criminal. Amigas, amigos, el gobierno quiere evitar que las imágenes de los detenidos trasciendan a los medios de comunicación. La nueva norma quiere evitar las conocidas como penas de telediario. Para el PP, las penas de telediario no son ni el desempleo,
ni los desahucios ni los sueldos de miseria. No, no, no. Es que un corrupto de náusea, cuando es detenido, no se le vea el jeto en las noticias. Muy rico todo esto. Pero claro, ¿qué pasa? Pues que estos lumbreras no contaban con la astucia de los iconos de WhatsApp. Gracias a ellos vamos a poder mantener intacta la libertad de expresión. Veamos un primer ejemplo, ¿vale? Vamos a ello. Ahí tenemos a Rodrigo Rato, ¿vale? No paga Hacienda, Bankia y demás. ¿Qué hacemos si no podemos publicar la foto? Vamos allá, dale. Pues nada, un emoticono llorando y a correr. Fácil, fácil, guapos no son, pero tienen un pelo... Bueno, no, ninguno de los dos tiene pelo, ni el emoticono ni el Rato. Bien, otro ejemplo, vamos a él. Bueno, pues aquí están Esperanza Aguirre y Francisco Granados, una menos corrupta que el otro. Bueno, ya no sé cómo va esto, pero aquí tampoco habría problema. Vamos allá. Se supone que a Granados, además de la pastillita de jabón en la ducha, se le cae la lagrimita, pues nada, se la ponemos. Y que la pellina de Aguirre nos dice que no lo conoce de nada, pues no hay fallo, chíscanos un hoyo en plan cómplice y listo, sin problema. Venga, otro más. Vamos con el padrino, digo Bárcenas, ¿vale? Este era muy fácil, como en el Carrefour, como en el Mercadona. Venga, pónmelo ahí. Oferta 2 por 1, ahí está, double win, este era tirado. Y podemos hacerlo también con Rajoy, ¿vale? Y eso que el presidente, ahí lo tenemos por triplicado, siempre ha sido muy expresivo. Está el David de Miguel Ángel y el Rajoy del PP. Pero hay alternativas. Primera alternativa, podemos dejarle la cara que él ya tiene de siempre de por sí, ¿vale? Es una opción. También le podemos poner un plátano, ¿vale? Tras los últimos resultados electorales, a este señor se la pela todo ya. Y una última opción sería una berenjena. ¿Por qué una berenjena? Pues porque una berenjena no vale para nada. ¿O acaso, compañeras, vale para algo la berenjena del WhatsApp? Le tenemos que preguntar a Tamara Montero, que está de vacaciones, pero a la vuelta se lo preguntamos, que ella sabe darle uso a la berenjena. Que estábamos viendo lo de Ortega Cano y estaba diciendo Marta, ¿pero esto es verdad? Sí, Marta, esto es verdad. Bueno, es que no doy crédito, vamos, me parece que este hombre se puede permitir el lujo de dar consejos a nadie. O sea, no digo a Pedro Sánchez, a nadie, vamos, después de la que ha liado. Pero además fueron unas declaraciones que dejaron a todo el mundo sorprendidísimo, entre otras cosas, porque salieron, le preguntaron qué tal y contestó esto. Bueno, porque él es una estrella, es normal, no, pero no os riáis. Y un ciudadano preocupado por no riáis, la estabilidad del país. Claro, vamos a ver, él ocupa más minutos a lo mejor de televisión, que no ahora mismo, pero a lo mejor, bueno, hoy, un día como hoy seguro que sí, que muchos políticos que están diciendo, muchas personas que están diciendo cosas importantes. Pero es que aparte de eso, todo lo que él dice tiene repercusión y él pues lo sabe, y eso es una estrella y ya está. Como tivo tempo para meditar. Claro, entonces él tiene su declaraciones. Bueno, pero es que llevamos una semana viendo unas imágenes tremendas, porque hablando también así de folclóricos en la cárcel, la salida de la cárcel de Isabel Pantoja claro, es que ha sido apoteósica, no, ha sido de superdiva, el foco que me ilumine. Y si en ese momento dice Isabel Pantoja, pues yo qué sé, yo he votado alcoletas, pues seguramente ya se lía parda, ¿no? O votad por fulanito, claro, por ejemplo. Oye, pero tienen derecho, ¿eh? Le dieron, le habrán dado... Pero tú imagínate, quiero decir, que una persona de estas, con esa repercusión mediática que tiene, ese seguimiento, dice cualquier tontería y se toma con carta de naturaleza y se toma como si fuese una frase digna de... la importancia de su opinión. Claro, bueno, porque es así. En fin, que tenemos también una guerra de sexos pendiente, Yago. Sí, señor. Tiempo de guerra de sexos, vamos allá. En fin, ya sabemos que todos coexistimos en el mismo planeta, es así. Hombres y mujeres estamos condenados a entendernos. Es lo mismo que le pasa al PP con Ciudadanos o al PSOE con Podemos. Pero todos sabemos que es difícil. Somos maniáticos tanto nosotros como ellas y hay que llegar a un pacto. Por eso hemos salido a la calle para averiguar cuáles son esas manías que nos sacan de quicio del sexo contrario y que impiden la formación de gobiernos estables. Uy. Creo que se me cruzó este guión con el de la noche electoral. Pon el vídeo mientras. ¿Quién tiene más manías, los hombres o las mujeres? Las mujeres. Hay maniáticos y maniáticas. No digo que hay más hombres o más mujeres. Todos tenemos manías. Estamos todos para encerrar en general. Sí, la verdad. Igual somos más maniáticos nosotros, ¿eh? No nos sacas eu. Tú eres maniática. Moito. Igual tenemos más las mujeres. Hay tantas manías que non che podes... un montón. Vamos a decir empate técnico. ¿Y alguna cosa que hagan las mujeres, que podamos decir en televisión, que nos saque un poco de quicio?
No sé, es muy compulsivos con la limpieza, esas cosas. Los platos tienen que entrar en el lavavajillas bien colocaditos, la ropa bien colgadita. ¿Y una manía que tengas tú, por ejemplo, confesable? Sí. El orden, ordenar. Y nosotros somos como más dejaos. Sí, máis pasotas. A manía de baixar a basura e deixar o cubo da basura que a bolsa xa metida antes de baixalo. Ah, por si acaso. Sí, é que non soporto que quede o cubo ali sin bolsa, efectivamente. Cosas de casa, en plan, que haces a tu manera y es a tu manera o nada. Eso me pasa mucho. Nosotros somos muy de dejar el coche que quede bien cerrado, verificarlo 20 veces, cerrar y abrir. No coche, sí, de aparcar así, de non aparcar de outro lado, de non pegado a columna, no, desas cousas así, supoño. O coche é unha cosa aparte. Limpa o coche, bueno, desas cousas así. Pode ser que os homes teñamos a manía de limpiar o coche e ninguna outra cousa. No, o noso coche limpo eu. La puerta de la casa, pasas la llave 20 veces, ese tipo de cosas. Me saca de quicio la típica que dicen de los hombres, que no levantan, o sea, lo de la tapa del váter. Que no encuentran las cosas. A ver, más que manías es un poco más quejarse de todo, eso vale como manía. Yo sí que es verdad, yo cuando estoy enfermo, o sea, sobreactúo a mazo. Ay, o sea, puedo tener 37,1, pero me estoy muriendo, por ejemplo. Eso sí suele pasar, ¿verdad? Todo. Lo típico del dentífrico, puedes dejar los tapones por los sitios sin colocar. Eso me saca de mis casillas. Que no escuchan, por ejemplo. O primeiro é ter salud e levarse ben, e comprenderse e falarse. Do resto... E aguantarse as manías do un e da outra e viceversa. Porque todo Dios ten algo. Vamos a quedarnos con lo que dice esa señora. Todo Dios ten algo, ten toda razón, señora, claro que sí. Bueno, a miña peli favorita é Mellor Imposible, a de Jack Nicholson, que es maniático empedernido. No, ahí te has encontrado uno que yo creo que era un poco toc también, que cerraba y abría puertas y comprobaba 20 veces el coche. ¿Somos más maniáticas nosotras o son más maniáticos los hombres? Eu creo que non se pode o maniáticos xeralizar. somos todos, como dice esta señora. Eu creo que sí, que non se pode xeralizar que fagamos unhas cousas uns e outros. Sí, yo creo que hay mujeres maniáticas y hombres... Tal vez las mujeres nos tomamos más en serio las cosas, ¿no? Me da a mí la sensación. ¿Las manías también? No, como que todo es más importante, en plan... Sí, que esto tiene que ser magnificamos, así, sí, tal. nosotros Me da a mí la magnificamos más las sensación, a lo cosas. mejor, No, y pero a lo bueno. mejor es que planificamos más. Sí, sí. Pero bueno, eso no quiere decir, ¿no?, que seamos maniáticas. No, yo no creo, yo creo que hay de todo como en Yo creo que se nos dice mucho a nosotras lo de maniáticas y vamos, yo he conocido hombres súper maniáticos. Y el tema del coche es súper habitual, vamos. Esto nos daría para otro debate. El coche... Puntuales, y no lo estamos haciendo. Gracias, Yago, que nos vamos a ir. Señoras, muchas gracias. Lo del coche lo apuntamos para otra guerra de sexos. Que nos vamos, volveremos el próximo viernes. Gracias por estar ahí, adiós.